No todos pueden recibir la palabra de Dios porque estamos trabajados en diferentes tierras, en diferentes suelos. No se trata de la semilla, no se trata del sembrador, se trata de la tierra. Amén. Entonces el punto número 1, ¿qué tierra eres tú? ¿Qué tierra es nuestro corazón cuando escuchamos la palabra? Porque la palabra menciona que hay tierra fértil y tierra estéril. Y si te fijas, hay personas que leen la palabra y no la entienden o al rato se les olvida. Que también vienen aquí a la iglesia, escuchan el mensaje, pero saliendo se les olvida. A veces pregunto o preguntamos de qué se trató el mensaje y cuando ya llegan a su casa se les olvidó de lo que se estaba predicando. Por eso es importante que nuestra tierra esté limpia y esté sensible y que tenga todo acceso a absorber todo lo que se le va a dar. Entonces la palabra me menciona que Dios es el labrador y que Él es el que limpia nuestra tierra, nuestro corazón, para que cuando sea sembrada la semilla pueda dar ese fruto. Y uno puede autoexaminarse cómo está esta tierra. Si realmente esta tierra yo no la he atendido o si le estoy dando mantenimiento. Nuestro corazón es esa tierra que el Señor quiere ver bien fructífero, bien, que lleve mucho fruto, porque en eso es honrado nuestro Padre. Entonces, la tierra de nuestro corazón es la que va a producir cuando nosotros escuchamos o leemos la palabra del Señor. Y si nuestra tierra no está bien trabajada, de en vano es poder sembrar. Cuando yo estaba niña, mis papás tenían sus tierras que sembraban, pero antes de ir a sembrar, había todo un protocolo, todavía un proceso para limpiar la tierra, para ararla. La tierra, antes de que se vaya a sembrar, tiene que ser preparada. Tiene que buscarse los fertilizantes correctos. Tiene que estarse echando agua en ciertos momentos para que cuando esa semilla ya es sembrada, esa semilla siga produciendo, que nazca y que dé fruto, para que en un futuro nosotros podamos cosechar lo que estamos sembrando. Nadie que quiere recibir fruto o nadie que quiere invertir su dinero va a sembrar en una tierra que está árida, que está pedregosa, que está espinosa o que tiene mucho que quitar allí. En una tierra dura no podemos sembrar nada, porque por más que escarbemos, no podemos entrar para llevar la semilla allí. Y antes de sembrar nos sentamos a configurar lo que vamos a querer hacer y cuál es el fruto que queremos tener. Cuando ya mis padres sembraban esa tierra, estaban al tanto de seguirla limpiando, viendo que ninguna plaga viniera a comerse la semilla. Cuidaban cada detalle porque querían una siembra con calidad, querían una siembra bonita y buena. Me acuerdo que los elotes crecían demasiado bonitos y buenos, y entonces ya los iban a vender. De una manera, cuando las personas cuidan esa tierra, van a tener buen fruto. Y así mismo hoy, hermanos, así mismo hoy el Señor quiere que tú trabajes en tu tierra, que la cuides, porque ya se te sembró la semilla del Evangelio. Ya se te sembró la semilla del Evangelio, y tarde o temprano nosotros tenemos que dar fruto, porque a eso fuimos llamados, a dar mucho fruto. Porque en eso es en lo que se honra y en lo que se complace Dios, en que llevemos mucho fruto. Pero si nuestra tierra sigue ahí con piedras, nuestra tierra sigue allí, que no está limpia, no podemos dar fruto bueno. Nuestra semilla tiene que continuar cuidándose hasta el final, hasta llevar un fruto bueno. Aleluya. Entonces vamos a ver, ya estamos hablando de la tierra. También vamos a hablar del sembrador. La persona que siembra, el sembrador, es aquella persona que predica el Evangelio. Por ejemplo, los pastores, los líderes que se dedican a predicar la palabra del Señor, ellos son los sembradores. Y como sembradores, usted tiene que cuidar su semilla que va a llevar. Pastores, nosotros tenemos que cuidar la semilla que vamos a sembrar.
La semilla es la palabra de Dios y por lo tanto tenemos que cuidar nuestro evangelio, que lo que predicamos es sana doctrina, que lo que predicamos es palabra de Dios y no de hombre. No son enseñanzas, no son reglas, no son ideas humanas, sino que es la palabra de Dios. Porque aquel que siembra la palabra de Dios cobra fruto, tiene que llevar fruto. Entonces nosotros también como tierra fértil tenemos que ver qué evangelio nos están predicando, qué es lo que nos van a venir a dar, porque hoy en día han adulterado demasiado el evangelio, se ha adulterado y se ha acomodado a las circunstancias de cada vida de las personas. La gente no quiere escuchar predicaciones donde se te exhorte el pecado. Las personas no quieren escuchar prédicas donde te preparen para tu futuro. Las personas piensan que a veces solamente vivimos aquí y de aquí nos vamos a quedar. Pero hay personas que solamente predican para motivar, para incitarte a que solamente pidas lo material en esta tierra. Pero es ahí el sembrador verdadero que nosotros tenemos que cuidar esa semilla que llevamos. Es una gran responsabilidad y Dios nos va a pedir cuentas de lo que nosotros estamos predicando, de lo que nosotros estamos enseñando. Jesús era el sembrador que fue y predicó a mucha gente. Pero si te fijas, no a toda la gente que Jesús predicó se convirtió. ¿Por qué? Porque su tierra, porque su corazón estaba duro. Y ya no nos podemos dar el lujo de venir y endurecer nuestro corazón. Si algo nos está lastimando, tenemos que entregárselo al Señor para que el Señor lo limpie. Amén. Entonces eso es la semilla, es el labrador y la tierra. Amén. Entonces vamos a pasar en el punto número 1, que es, vamos a ver el verso 11. Como te decía, la semilla es la palabra de Dios. Y en nuestro corazón tenemos que estar sembrando semilla. Que la palabra de Dios es lo que Dios habló, lo que Dios instituyó. La palabra de Dios es la voluntad perfecta de Dios. En la palabra de Dios encontramos lo que Dios nos permite y lo que nos prohíbe. En la palabra de Dios encontramos el manual para ver cómo Dios quiere que nosotros nos guiemos en esta tierra. La palabra de Dios es la que va a regar nuestra tierra. Es la palabra de Dios la que nos hace crecer. La palabra de Dios es la que nos da sabiduría. La palabra de Dios es la que nos redarguye, la que nos enseña. Y necesitamos conocer que la palabra de Dios es la perfecta voluntad. Y que no podemos hacer otra voluntad sino que la de Dios, porque está establecido y está escrito, porque la palabra nunca pasará. La palabra dice que todo terminará, todo pasará, pero la palabra de Dios seguirá firme por los siglos de los siglos. Es su palabra la que sostiene el universo, la palabra que sostiene nuestra vida espiritual. Por eso es importante que no solamente recibamos lo que venimos y recibimos aquí en la iglesia, sino que ahí en su casa tomen su momento para que lean la palabra, para que se siga regando esa tierra y esa semilla que se ha sembrado. Y sabes, usted podrá ver que mucha gente ha recibido a Cristo en su corazón, y por eso va a ver usted muchas personas que a veces vienen a la casa de Dios, pero después se desvían. ¿Por qué pasa eso? Hay una explicación y lo vamos a ver aquí. Vamos a ver 4 semillas que se sembraron y que todas tuvieron resultados diferentes. Por ejemplo, vamos a ver en el verso número 12, la primera semilla que fue sembrada. Dice: y los del junto al camino son los que oyeron la palabra, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y sean salvos. Dice la palabra que en la versión de Mateo, porque esta parábola está en 3 evangelios, Mateo, Lucas y creo que es Marcos. Dice que la palabra fue sembrada, el sembrador fue a sembrar y echó la semilla, y una semilla cayó
en el camino, al lado del camino. Pero esta semilla dice que muchos la oyeron y la recibieron, pero que después vino el diablo y se las quitó. ¿Para qué? Para que no creyeran y para que no fueran salvos. ¿Qué significa esto? Vamos a ahondar un poquito más. Cuando mucha gente ha escuchado de Cristo y ustedes ven que oyeron la palabra, pero que no fueron convertidos genuinamente, es porque esa semilla, mucha gente puede escuchar, y eso es lo que está pasando hoy en día. Mucha gente está predicando la palabra, muchos la escuchan, pero es como esta semilla que cae al lado del camino, pero que no da fruto. ¿Por qué? Porque en el momento que la escucharon no le pusieron atención. ¿Y qué pasó? Inmediatamente vino el diablo, se las quitó de su corazón para dos razones. Una, para que no creas, porque la palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. El número uno del propósito de Satanás es, cuando tú escuchas la palabra, es quitártela inmediatamente para que no creas en Cristo Jesús. ¿Y para qué quiere quitártela? Para que no seas salvo. El propósito de Satanás es quitarte del camino para que no seas salvo. Por eso vas a ver mucha gente que dice: pero yo miré a fulano, a sultano en reuniones cristianas y no ha dado frutos, no se ha convertido verdaderamente. No juzguemos, porque quizás esas semillas no cayeron en buena tierra. Esa es la primera semilla. Y yo quiero que cuando vaya hablando de las semillas te vayas identificando, decir: ¿cuál semilla soy yo? ¿En cuál semilla estoy yo? ¿En cuál tierra ha caído esa semilla? Entonces hablamos de la primera semilla que cayó al lado del camino. Y sabes, el camino representa a Jesús. Dice la palabra en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, como no cayó en el camino que es Cristo, no pudo dar ese fruto. Esa semilla se perdió porque el enemigo la arrebató. El enemigo se la arrebató porque cuando la escuchó no puso atención. Incluso en otra versión dice que la arrebató porque no la entendieron. Y sabes, yo quiero dejarles saber que si en un momento ustedes escuchan una palabra o una prédica o leen algo, traten de investigar qué significa para que entiendan en su totalidad lo que está hablando el Señor. Porque también esos son motivos de que la gente no recibe la palabra porque no la entendió. Y como tú no entiendes, no te queda claro una cosa, pues se te olvida. No hay un rebote en tu corazón porque no entendiste nada. Uno, cuando no entiende nada, se queda en ceros. Y es importante que cuando usted encuentre una palabra, la indague, la investigue, y no pares hasta que entiendas lo que se te predicó o entiendas lo que estás leyendo. ¿Se acuerdan cuando el etíope iba por el camino y que iba leyendo la palabra en Isaías 61 y no entendía y no entendía si hablaba de quién era quien hablaba? Hasta que se le acercó Felipe y le explicó la palabra, que se trataba de Jesús y lo que Jesús hizo en el camino, aquí en la vida. Entonces fue que hasta que entendió el etíope, dice que quiso bautizarse inmediatamente y se fue y gozoso. Era el único que venía tan lejos a ver a Jesús y recibió la palabra cuando la entendió, y él fue y llevó la palabra a otros, a sus tierras. Así es de que importante punto número uno de la semilla número uno: entender, comprender, para que el enemigo no nos robe lo que hemos oído, lo que hemos creído, para que nosotros seamos salvos. Amén. Vamos a ver la semilla número 2, está en el verso 13. Dice la semilla, dice: sobre la piedra son los que, habiendo y recibieron la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ok, aquí está otra parábola, que cuando el sembrador iba, mucha semilla cayó donde había piedras.
Y dice la palabra que esta era la semilla que cayó entre las rocas. Pero, ¿sabes? La escucharon, la recibieron un momento con gozo, con alegría, pero después no creció porque no agarró raíces. La semilla esa no alcanzó a llegar hasta abajo para agarrar las raíces, se mantuviera allí. Me dice aquí que esta semilla que cayó entre las piedras es aquellos que reciben la palabra con mucho gozo, con mucha alegría. Andamos felices porque en el momento que nos predicaron creímos y andamos felices, entusiasmados, apasionados, pero de repente sucede algo. Como no hay una raíz, no se puede sostener. No se puede sostener uno si uno no alcanza a agarrar las raíces. Entonces dice que creemos en un tiempo, pero luego se apartan. Se apartan porque viene la prueba por medio de los problemas, porque la verdad cuando nosotros recibimos a Cristo, Jesús no autorizó o no nos dijo que íbamos a tener una vida sin problemas. No nos dijo Jesús no nos dijo que íbamos a tener una vida perfecta y saludable, sino que nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que